Hola, buenas tardes. Estamos en la 16ª, no séptima, ¿no? O sexta, Séptima. 16ª plática de hablando de huesos, conversaciones en tiempos de pandemia, y en esta ocasión tenemos dos ¿Soy yo o válidas sí? de, perdón, Es que creo que... que nos van a estar hablando de la ofrenda de vértebras. ¿Qué pasó, Vicky? No, es que no te escuchaba, pero Que no nos van a sé estar si es hablando de la mi... ofrenda de, creo que es la tuya. Ok. De la ofrenda de, no, Lorena está silenciada, Lorena. Ah, no, eras tú, pero ya estás bien. Vale. Bueno, entonces, perdón, van a hablar de la ofrenda de vértebras cervicales de la cancha de juego de pelota de la Gran Tenochtitlán, y en este caso, bueno, Vicky nos va a dar una semblanza de estas dos invitadas. Bienvenidas. Hola, Gracias, gracias. hola, pues muchas gracias por acompañarnos. Hoy tenemos a María García Velasco. Ella es doctora y maestra en antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciada en biología por la Universidad de León en España. Actualmente es miembro del cuerpo docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la licenciatura de Antropología y también trabaja en la licenciatura de Ciencia Forense en el Laboratorio de Antropología y Odontología Forense, esto dentro de la UNAM. Forma parte del proyecto de Ecología Histórica de la Cuenca Norte de México, dirigido por el Dr. Christopher Murray-Hart, en colaboración entre la Universidad Estatal de Arizona y la UNAM, desde el 2015, en el cual ha participado tanto en la campaña de excavación como en el análisis de los restos óseos recuperados. Durante los años 2013 al 2015, trabajó en el proyecto de arqueología urbana del Templo Mayor, realizando el análisis de materiales óseos y dentales. Ha participado como ponente en varios congresos nacionales e internacionales y ha sido invitada para impartir clases y conferencias tanto en programas de licenciatura como en posgrado en diversas universidades de la Ciudad de México. También nos acompaña la arqueóloga Lorena Vázquez Ballín. Ella cursó la licenciatura en arqueología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Desde el año 2007 y hasta el 2014 se desempeñó como profesora de asignatura en esta misma. Ha colaborado en proyectos arqueológicos en diversos estados del país, como Proyecto Casas Grandes y su interior en Chihuahua, Proyecto Arqueológico Misiones Jesuitas del Noreste en Sinaloa, o el rescate arqueológico en el manantial Huitlitlalc, Pueblo de los Reyes, Coyoacán, Ciudad de México, entre otros. Desde el 2011 y hasta la fecha, es investigadora del programa de arqueología urbana del Museo del Templo Mayor, donde ha desempeñado diversas tareas en el ámbito de la investigación y el quehacer arqueológico en proyectos como Moneda 2 y Plaza Manuel Gamio. Ha coordinado los trabajos de excavación durante varias temporadas en los proyectos Guatemala 16, Guatemala 24 y Donceles 99. En estos proyectos se descubrieron edificios arqueológicos del recinto sagrado de Tenochtitlan, como el Cauxicalco y el Huayzonpantli, el juego de pelota y el templo de Hecatl. Ha colaborado en distintas publicaciones e impartido varias conferencias sobre temas relacionados a la arqueología mexica. Actualmente se desempeña como jefa de campo del proyecto arqueológico El Huayzonpantli de Tenochtitlan. Chicas, pues muchas gracias por acompañarnos y bienvenidas. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, ahora que ustedes... ¿Ya se está viendo bien la pantalla? Sí. Yo la veo. Sí. Sí. Ah, ok, perfecto. Gracias. Gracias, María. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias a ustedes también por invitarnos a participar. Es muy importante para nosotros la divulgación de nuestro trabajo. Les agradecemos esta maravillosa ventana, ¿no?, que nos ofrecen las redes sociales en estos tiempos. Y bueno, primero comentar que este trabajo es producto de las exploraciones que se llevaron a cabo en 2014, en una de las temporadas de campo en el predio número 16 de la calle de Guatemala, por parte del programa de arqueología urbana en el que trabajamos María
y yo, ¿no? Pero bueno, esto es producto del trabajo de mucha gente, ¿no? Somos un equipo grande que dirige el arqueólogo Raúl Barrera Rodríguez y nos dedicamos nosotros a preservar, digamos, el patrimonio que se encuentra en el área que ocupaba el recinto sagrado de Tenochtitlan. Nosotros cuando comenzamos, esta investigación, desde un principio decidimos llamarle vértebra, o sea, decir que la ofrenda era de vértebras cervicales, en tanto no estuviéramos seguras de varias cosas, ¿no? En cuanto a estas vértebras, si realmente se habían depositado con tejido, sin tejido, etcétera. Entonces, por eso en un primer momento justo se llama ofrenda de vértebras cervicales, pero ya vamos a precisar más adelante sobre el título de esta conferencia. María, ¿puedes poner la que sigue, por favor? Bien, entonces, pues aquí les pongo un pequeño plano, un pequeño planito donde mostramos algunos de los hallazgos del programa de arqueología urbana dentro del área del recinto sagrado y les pongo a un lado el folio de los primeros memoriales, ¿no? Donde siempre lo colocamos, ¿no? En nuestras conferencias porque es muy ilustrativo, ya que este es justamente el área que nosotros trabajamos y podemos ver cómo se corresponden los edificios que aparecen ahí con lo que nosotros encontramos arqueológicamente. Si ustedes se fijan, en el folio de los primeros memoriales vemos el templo doble, que es el templo mayor. Frente a él se encuentra un sacerdote sahumando, subido en un templo. Luego sigue, esto es la parte central de la lámina. Después sigue un edificio bajito que tiene un cráneo exhibido, ¿no? Una empalizada, que es el Tzompantli. Y después viene un edificio que tiene forma de I mayúscula, I latina mayúscula, ¿no? Que ese es el juego de pelota. Si nosotros vemos del lado izquierdo, hasta arriba estaría el templo mayor. No sé por qué se movió la lámina y se desfasaron todos los nombres, pero bueno, hasta arriba estaría el templo mayor y lo que quiero que ustedes noten es justamente cómo está el juego de pelota, ¿no? En un color como azul clarito o azul turquesa. Luego viene el Tzompantli, es un rectángulo rojo arriba, ¿no? Y del lado izquierdo hay un como cuadrado, un edificio de planta mixta en color azul marino, que es el templo de Hécatl. Vamos a centrar nuestra atención del lado izquierdo de esta lámina del plano, que bueno, en el círculo rosa debería de quedar los hallazgos a los que hacemos referencia. Todavía quedan ahí, pero un poco fuera del centro del círculo. Pero si ustedes se fijan, hay un círculo rosa y del lado superior izquierdo se ven unos vestigios en verde, unos dibujos pequeños en color verde, ¿no? Eso fue lo que nosotros exploramos en este predio número 16 de la calle de Guatemala. Una parte del juego de pelota y una parte del templo de Hécatl también, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, este es el inmueble del número 16 de la calle de Guatemala por fuera. A un lado se encuentra el Centro Cultural España, la Casa España en México. Para ubicarnos un poco, esto es atrás de la Catedral Metropolitana. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí es una pequeña vista aérea y una vista de la maqueta, ¿no? Que alguna vez hizo el arquitecto Ignacio Marquina sobre el juego de pelota. Del lado izquierdo vemos es la vista de una de las esquinas del templo de Hécatl, que fue justamente la que se excavó aquí en Guatemala 16. Realmente la distancia que hay entre la esquina, digamos, entre un costado del templo de Hécatl y el juego de pelota es muy corta. Realmente se encontraba solo a unos metros un edificio del otro. Es un patio. Lo que ven ustedes ahí, esas lajas del piso, es un patio que comparten el templo de Hécatl y el juego de pelota. La que sigue, por favor, María. Entonces, bueno, lo que nosotros encontramos en estas excavaciones fue justamente uno de los laterales del juego de pelota, una de las plataformas laterales del juego de pelota,
y tuvimos una vista más amplia, o el área que pudimos excavar mejor fueron las escalinatas, traseras, digamos, del juego de pelota. Porque realmente nosotros pudimos ver con estas excavaciones que el juego de pelota se encuentra justamente bajo, pudimos confirmar esto porque ya otras personas habían trabajado antes, Jordi Bussinier había trabajado antes, el mismo programa de arqueología urbana antes había excavado bajo la calle de Guatemala, y ya se había propuesto, el arqueólogo Álvaro Barrera había propuesto, junto con el doctor Eduardo Matos, habían propuesto cuál era la orientación del juego de pelota, ¿no? Que estaba bajo, justamente seguía la misma orientación de la calle de Guatemala, ¿no? Entonces, el talud que da hacia la cancha del juego se encuentra debajo de todo lo que es la fachada del inmueble 16 de la calle de Guatemala. Después viene la parte superior de la plataforma, y luego ya caen hacia atrás las escalinatas, que son las que vemos en esta diapositiva, y que son las que te llevaban, digamos, al patio trasero del templo de Hécatl, ¿no? Excavar estas escalinatas para nosotros, pues fue una oportunidad de ver una parte importante del juego de pelota, porque si bien la cancha pues es el centro del juego mismo, esta área de actividad de las escalinatas nos habla de otro tipo de actividades que se llevaban a cabo en esta zona, que también son igualmente importantes, ¿no? Esa parte que vemos aquí son las etapas constructivas de la plataforma. Nosotros pudimos identificar hasta 3 etapas constructivas del juego de pelota, pero en esta sección de las escalinatas solamente vemos 2 etapas constructivas. Si ustedes se fijan, hay en la parte más baja de la excavación se logran ver unas escalinatas que desplantan de un piso de lajas, y después viene una especie de banqueta o zoclo, y vienen después las escalinatas de la siguiente etapa constructiva. Esta plataforma está más o menos como a 6 metros, ¿no? Al sur del templo de Hécatl. Como les decía, está muy pegadito al templo de Hécatl, y nosotros estimamos más o menos que este juego de pelota se utilizó durante las fases 5, 6, posiblemente 7 correspondientes a Templo Mayor, ¿no? A partir de 1480 más o menos. Y esta disposición oriente-poniente que tiene, pues es la misma que nosotros vemos en la lámina de los primeros memoriales de Sahagún. Toda esta información es importante porque es la contextualización de esta ofrenda de la que vamos a platicar el día de hoy. Y quiero que pongan atención en la lámina del lado derecho, arribita de donde está el pie de foto, ¿no? Podemos ver como una especie de sondeo que es como un hoyo, ¿no? Que se ve así, que no es que los arqueólogos excavemos así de chueco y terrible, sino que muchas veces lo que hacemos en arqueología urbana es tratar de aprovechar las mismas afectaciones que han hecho los edificios posteriores a los prehispánicos, ¿no? O sea, los inmuebles novohispanos, los edificios históricos, las obras modernas de drenaje, etcétera, muchas veces afectan los vestigios arqueológicos. Entonces, lo que nosotros a veces hacemos es aprovechar estas afectaciones para nosotros poder explorar y tener una mejor vista de nuestros edificios, ¿no? Entonces, del lado derecho, en la foto del lado derecho, podemos ver cómo hay una excavación, ¿no? Un sondeo, y fue justo en ese sector donde nosotros encontramos la ofrenda de la que vamos a hablar hoy. Está bajo el piso de la primera etapa constructiva del juego de pelota. Era una fosa aproximadamente de 60 centímetros de profundidad y 45 centímetros de diámetro, ¿no? Realmente es un espacio muy pequeño, pero nosotros, gracias al control estratigráfico que teníamos pues no por nada, pero tan bien hecho de la excavación, pudimos identificar justamente que esta ofrenda se colocó cuando se clausuró esa primera etapa constructiva del juego y se comenzó a construir la siguiente etapa constructiva del juego. Es una ofrenda que nosotros vemos que corresponde a esa clausura de etapa constructiva y al inicio de la construcción de una nueva etapa constructiva del juego de pelota. La que sigue, por favor.
Entonces, bueno, pues la información proporcionada tanto por la evidencia arqueológica como por las fuentes históricas, que como ustedes podrán entender, pues estando en Tenochtitlan, tenemos una buena cantidad de información, afortunadamente, para estos contextos, digamos, no la que a todos los arqueólogos nos gustaría tener, ¿no? Así con todos los detalles que nos permitirían explicar con lujo de detalles todas las ceremonias, pero sí tenemos información importante para poder correlacionar nuestros hallazgos arqueológicos, ¿no? Entonces, con base en esta información que nos dicen las fuentes históricas, ¿no? Por ejemplo, Sahagún menciona justamente que frente al Templo Mayor estaba el Teotlachco, ¿no? El juego de pelota de los dioses. Eso era el juego de pelota más grande, y bueno, se dice que era el más grande y el más importante, ¿no? Y como les comentaba hace un momento, pues de las escalinatas vemos 2 etapas constructivas. En esta foto que ven ahí, se observa justamente el espacio en el que se excavó la ofrenda que nos ocupa el día de hoy, ¿no? Debajo de un relleno correspondiente al piso de la primera etapa constructiva, en el lado oeste de la escalinata de acceso al juego de pelota. Si ustedes se fijan, junto al pizarrón, del lado derecho, se alcanza a ver la escalinata de la primera etapa constructiva. Obviamente, o sea, esas lajas que ustedes ven arriba, eso no estaba en ese momento, eso es de la siguiente etapa constructiva del juego. La que sigue, María, por favor. Y bueno, ahora María les va a explicar esta parte. Bueno, pues retomando un poco la última foto de la que estaba hablando Lorena, este es el aspecto que tenía la ofrenda cuando la descubrimos, ¿no? Lo que nos sorprendió a todos muchísimo porque no esperábamos encontrar algo así, ¿no? Hay que señalar que un nivel antes de llegar a esta ofrenda sí habíamos encontrado fragmentos de cráneo, sobre todo de la calota craneal, pero habían sido 2, no sabíamos ni había como un indicativo, no un indicador que nos fuese a advertir de lo que íbamos a descubrir, ¿no? Entonces, bueno, la imagen que tienen en la pantalla es una de las primeras que se tomó de la ofrenda y hay que hacer como varias apreciaciones, ¿no? Si se van fijando en los numeritos que aparecen en la pantalla, es una primera nomenclatura que hicimos para nombrar estos grupos de vértebras cervicales, ¿no? Algunas de ellas se veía a simple vista que pertenecían a vértebras cervicales y dimos, ¿no?, con el número total de 30 conjuntos, entendiendo estos conjuntos de vértebras como los aglomerados que se pueden ver en la imagen, ¿no? O sea, varios dispuestos sin ningún tipo de distribución o orientación aparente, ¿no? Se encontraban articulados, esto pues se puede observar en las fotografías porque conservan la unidad anatómica, ¿no? Y también una cosa que merece la pena señalar y que también nos llamó mucho la atención es que alrededor de la ofrenda, como si estuviese acercando la ofrenda, se encontraron como muchos fragmentos de cráneo, ¿no? De diferentes tamaños que estaban, pues así, ejerciendo como una especie de límite, ¿no? Si se fijan en la fotografía donde pone N3 o donde pone 15, ¿no? Por esa parte que corresponde con el margen N3, 14, 21, todo por esa parte es donde encontramos estos fragmentos de cráneo, ¿no? Y además de esto, también vimos que estaba varias navajillas de obsidiana, 3 para ser exactos, y además también pudimos identificar una punta de maguey que en la fotografía estaría indicada por la flecha que está en el margen superior, ¿no? Entonces, esto es una vista general de lo primero que descubrimos. Aquí tienen otras fotos, ¿no?, donde se aprecia ya más en profundidad cómo estaban dispuestas las vértebras, ¿no? Se fijan en la foto de la esquina superior de mi derecha, pues, y que hay una flecha de norte también indicando, se aprecia mucho más los grupos, ¿no?, de las vértebras, cómo conservan esta disposición anatómica de la que hablábamos, igual que la de la esquina inferior. Y el tamaño de esta intrusión fue de 60 por 45 centímetros. Si se dan cuenta, es un espacio bastante reducido, ¿no?, en el cual pues encontramos como todas estas
esta ofrenda, ¿no?, de vértebras dispuestas, ¿no? Una cosa también muy importante a la hora de hablar de no solo de cómo estaban las vértebras, sino dónde estaban, es que el sedimento en el que se encontraban es de esta textura arcillo-arenosa. Esto es importante señalarlo porque dificultó mucho la estrategia de extracción de las piezas o de los conjuntos, ¿no? El sedimento estaba en algunos conjuntos muy adherido a los huesos, lo que nos hizo replantear como la manera en la que nosotros íbamos a retirar estos segmentos óseos. Hay que tener en cuenta que estamos ante un rescate, ¿no? Entonces, el tiempo para trabajar estos materiales y para poder asegurar, ¿no?, la integridad de los mismos, ¿no?, sin que en este caso sufriese algún daño la corteza del hueso, la capa externa del hueso. Entonces, nos hizo replantear estas técnicas, ¿no? Entonces, junto con el Departamento de Restauración, pues hicimos una valoración y nos dimos cuenta o intentamos sacar algunos de estos segmentos de bloques, ¿no? Aquí tienen una foto de uno de los bloques que se extrajo, ¿no?, de donde estaban presentes varios grupos de vértebras, y lo que se hizo fue una microexcavación ya en el laboratorio de campo que teníamos, ¿no?, en el cual ya pudimos ir separando, ya pudimos ir liberando de los conjuntos de vértebras para así asegurarnos de que no iban a sufrir ningún tipo de daño, ¿no?, o se iba a fragmentar más, ¿no? Hay que tener, son elementos muy frágiles, ¿no?, y no se puede sacar por la fuerza, ¿no? Entonces, para liberar estos segmentos se optó por hacer, como os comento, esta microexcavación en el laboratorio, ¿no? En cuanto a los fragmentos óseos que vimos que estaban como ejerciendo de límite en este depósito, pues la verdad es que eran muy variables, ¿no?, en tamaño, en formas también. Estaban representados tanto el frontal como parietales, temporales y occipital, ¿no? Se calcularon o contamos más de 150 fragmentos y lo importante y reseñable que vimos o pudimos observar en ellos es que todos presentaban exposición a una fuente de calor, una exposición indirecta, ¿no?, que viene determinada por este color blanquecino que pudimos ver y por esa textura, ¿no?, característica que adquieren los huesos que son expuestos a una fuente de calor de manera indirecta. Y en los fragmentos más grandes también vimos huellas de corte. Fuimos capaces de ver huellas de corte y huellas de como de escarnio de raspado, ¿no?, que son compatibles con este proceso de limpieza del hueso, ¿no?, de liberar al hueso de este periósteo, ¿no?, y rasparlo de esa manera. En cuanto a los conjuntos de vértebras, ya una vez que los limpiamos y los empezamos a clasificar, lo que fue muy interesante es comprobar una vez más en el laboratorio, ya después de haber hecho la limpieza, que sí eran unidades anatómicas, o sea que la mayoría de ellos conservaban la disposición, ¿no?, anatómica, lo que nos llevó a pensar también que estos habían sido depositados cuando todavía tenían presencia de tejido blando, ¿no? O sea, la correspondencia era perfecta, ¿no? Había en tamaño variaron, ¿no? Había grupos que presentaban desde 2 vértebras cervicales, ¿no?, como se puede ver en la imagen del grupo 3, hasta, por ejemplo, 6, ¿no?, o 5, como está representado en el caso del grupo 2, ¿no? Entonces, varió un poco en tamaño y en presencia de las vértebras. Si recuerdan, cuando empecé a hablar de la ofrenda, les comentaba que habíamos rescatado 30 grupos de vértebras cervicales. A la hora de hacer la limpieza, en el laboratorio nos dimos cuenta que pertenecían a 32 individuos. ¿Por qué hay este desfase o esta diferencia? Es porque si bien en el campo y debido al sedimento en el cual se encontraban, parecía a simple vista que podían pertenecer al mismo grupo de vértebras, una vez que se limpiaron en el laboratorio y se vieron y se estudiaron, pues nos dimos cuenta que en el caso de
de 2 grupos que habíamos nombrado previamente, había presencia de 2 individuos, ¿no? Es por eso que se habla de 30 grupos, o hablamos de 30 grupos porque fue la primera determinación que le dimos en campo, pero ya a la hora de examinar los segmentos óseos en el laboratorio vimos que había presencia de 32 individuos, ¿no? Estos además estaban representados por varios segmentos poblacionales, ¿no? El 31% de estos grupos se correspondieron con individuos infantiles de menos de 6 años. Ahora vamos a ver lo que usamos para estimar esta edad. Infantiles, 2, ¿no? De estos mayores de 6 años hasta 12 años y juveniles, había una presencia de un 27% de vértebras cervicales y los adultos conformarían el 40% de la muestra, ¿no? Aparte de estas estimaciones de edad, etcétera, también pudimos ver cosas importantes o, bueno, que nos llamaron la atención en los grupos, ¿no? Si se fijan, por ejemplo, en el grupo 3, vemos que hay una simetría, ¿no? Cuando vimos la vértebra axis, ¿no? Vemos que hay una simetría en la carilla articular, ¿no? Donde articularía la vértebra del atlas, hay una simetría en esa carilla articular. También, si avanzamos al grupo siguiente, pues vimos un proceso artrósico también en esas carillas articulares de las vértebras cervicales del grupo 1, donde solo se ve en la foto esas 2 vértebras, ¿no? Ahí hay presencia de un proceso artrósico. Fuimos viendo algunas otras características, ¿no? que nos llamaron la atención acerca de estas vértebras, ¿no? En cuanto a los grupos de edad, como comentaba, ¿no? En estos porcentajes, lo que usamos para estimar la edad fue el grado de maduración de las vértebras, ¿no? Nos llamó la atención eso, ¿no? Tener presencia de este grupo de vértebras infantiles que estuvieron. Varios de esos grupos se corresponden con individuos de unos 3 años, entre 3 y 5 años, ¿no? Como podemos ver en este grupo número 6, ¿no? En el cual la tercera vértebra, aquí vemos cómo el cuerpo todavía está sin fusionar, ¿no? Si vamos un poco a esta gráfica o esta imagen de referencia, ¿no? Para estimar la edad, vemos que el cuerpo se fusiona entre los 3 y 4 años, ¿no? Entonces, si seguimos avanzando en este conjunto de vértebras, vemos que en este caso, por ejemplo, en esta vértebra, aunque el cuerpo parece que está más fusionado, todavía podemos observar esas líneas de fusión, ¿no? Lo mismo ocurre en el grupo 27, ¿no? Este grupo pertenece a un individuo de, pues, aproximadamente 8 o 9 años. Esto lo podemos ver por el estado de fusión o de maduración de esta apófisis odontoides, ¿no? El estado en el que se encuentra, pues nos estaría hablando de un rango de unos 8 o 9 años, ¿no? Entonces, hacer la estimación también de un grupo, de unos elementos óseos a través de las vértebras o del grado de maduración de las vértebras, pues realmente es difícil, ¿no? Porque no hay tantos estudios que nos hablen acerca de un seguimiento o de cómo van respondiendo o van fusionándose los diferentes elementos que componen la vértebra, ¿no? Ya sean los cuerpos, las apófisis espinosas, las transversas, etcétera, ¿no? Pero bueno, gracias a que tenemos estos elementos, o vimos como esta separación, ¿no? Desde cuerpos que están totalmente sin fusionar hasta líneas que se pueden observar, ¿no? Cómo se está produciendo la fusión, fue que pudimos ir estableciendo algún rango de edad, ¿no? Para los individuos juveniles y próximos a la adultez, pues también si usamos la técnica, fuimos evaluando la fusión del anillo apofisiario, ¿no? Estos anillos que están en la cara superior e inferior de los cuerpos vertebrales y que resultan útiles para estimar la edad de individuos entre unos 16, 30 años, sobre todo entre 16 y 20 años, ¿no? Entonces, bueno, al hacer esta combinación de técnicas y de propuestas, ¿no? Por otros autores, fue que pudimos
ir estimando la edad, ¿no? Obviamente, los individuos adultos corresponden a aquellos grupos vertebrales en los cuales ya tenían la forma, la morfología adulta, ¿no? Ya no se observaba ninguna línea de fusión y ya tenían pues las características que reconocemos como una vértebra adulta, ¿no? En cuanto a las huellas de corte, es importante señalar que sí detectamos como todas estas huellas o marcas, y sobre todo las vimos, por no decir exclusivamente, en aquellas vértebras que pertenecían a individuos adultos, ¿no? Aquí podemos ver en las imágenes, sobre todo en el axis, ¿no? Están marcados con círculos rojos. Aquí, por ejemplo, en la primera vemos cómo hay una huella que sería compatible con cortes como tal. En la figura de en medio estamos viendo una huella, también un trauma, una lesión producida por presión, la cual pudimos pensar o pensamos que puede corresponderse con un proceso de palanqueo, ¿no? Para favorecer o facilitar la separación de el cráneo de las vértebras, ¿no? Donde está situada, ¿no? Ya que está situada en esta carilla articular y el proceso que estaba sufriendo el conjunto del cuello, etcétera, pues pensamos que podía ser compatible con ese proceso, ¿no? Y también tenemos otro tipo de huellas. Aquí sí se fijan en la imagen que está abajo, ¿no? Que corresponde a una C5. Hay una gran cantidad de huellas de corte paralelas, ¿no? En esa parte del cuerpo vertebral, que podrían corresponderse con estas navajillas incluso que vimos en el depósito, ¿no? Entonces, bueno, como repito, estas huellas de corte, pues yo creo que también obviamente muy relacionado, pues que es más fácil dejar estas improntas en los huesos adultos, ¿no? Que en los huesos infantiles, solo las encontramos de una manera tan clara en estos conjuntos vertebrales que pertenecían a adultos, ¿no? Aquí, en esta esquina inferior, pueden observar que les estamos mostrando una imagen en la cual hay un huesito, ¿no? En rojo, señalado, y me pueden preguntar, ¿y por qué no esta imagen, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Lo que tiene que ver es que junto con estos grupos de vértebras, en varios casos de ellos se recuperó este hueso que es el hueso hioides, ¿no? Este hueso hioides tiene una particularidad, y es que no se encuentra articulado mediante contacto directo con ningún otro hueso. Este huesito está suspendido por músculos y ligamentos. Es un hueso que realmente en las excavaciones es difícil de encontrar, y en nuestro caso sí encontramos en varios grupos vertebrales este hueso, ¿no? Esto es uno de los motivos o de los indicadores que nos refuerzan esta hipótesis que planteábamos al principio, de que estos conjuntos de vértebras cervicales fueron depositados cuando aún contaban con este tejido blando, ¿no? Ya que en la presencia de tejido blando habría provocado la preservación de este hueso y, por lo tanto, ¿no? Que nosotros lo pudiésemos recuperar en la excavación, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? También tener eso en cuenta. Si hubiesen procedido o si hubiese realizado una limpieza de esos segmentos óseos, ¿no? Incluso solo dejándolo con los tendones que están presentes o los ligamentos que están presentes en la columna vertebral, probablemente no hubiesen podido depositar este hueso hioides, ¿no? Entonces, es uno de los elementos importantes que también se recuperó, ¿no? Junto con estas vértebras cervicales, este conjunto de cuellos, ¿no? Como un estimado compañero en la excavación se refería a la ofrenda, ¿no? La ofrenda de los pescuezos se llamaba, ¿no? Por eso, ¿no? Entonces, porque ya desde la primera imagen, ¿no? Se ve cómo se estaba respetando la estructura anatómica, cómo estaban depositados con estos grupos y cómo estaban depositados estos grupos, y justo por la misma presencia del hueso hioides, pues nos da como un refuerzo más a nuestra hipótesis de depósito con los tejidos blandos. Gracias. Pues sí, entonces, como bien les decía María, para nosotros
darnos cuenta justamente de que la ofrenda se trataba de una ofrenda de cuellos y no de una ofrenda de vértebras cervicales, pues supuso un parteaguas en nuestra investigación, porque cuando hablamos de la interpretación de un depósito como este, sí que hace una diferencia importante el que lo que se ofrenden sean huesos, a que lo que se ofrende sea otra parte del cuerpo, como en este caso nosotros pensamos el cuello, ¿no? Primero, bueno, me gustaría mostrarles por acá, aquí tenemos una lámina, bueno, un par de láminas, donde del lado izquierdo tenemos una gráfica en el maravilloso trabajo del cuerpo humano de Alfredo López Austin. Es una lámina que nos muestra los centros anímicos, ¿no?, en el cuerpo humano. Y si ustedes se fijan, dentro están, bueno, él distingue, ¿no?, los centros anímicos mayores y menores. Si ustedes se fijan, tenemos la cabeza, el corazón, el hígado dentro de los centros anímicos mayores, pero tenemos con diferentes tipos de punteados otros centros anímicos menores. Y si ponemos atención, justamente el sector del cuello es un centro anímico menor en esta cosmovisión nahua, ¿no? Para López Austin, las sustancias vitales que están en todo nuestro cuerpo son la sangre, el aire y, bueno, según los nahuas, la sustancia que produce el calor del cuerpo humano, pero no, digamos que no es objeto en este momento, ¿no? Estas sustancias vitales, que son la sangre y el aire en este caso, pasan por conductos, ¿no? O sea, tienen unos conductos y estos conductos son los vasos sanguíneos, las venas, por ahí pasan estas sustancias vitales, ¿no? O sea, obviamente no es solo la sangre, sino lo que reside en la sangre, y no es solo el aire, sino lo que reside en el aire, ¿no? Y estos sitios, ¿no?, en los que encontramos las sustancias anímicas son, pues como bien vemos ahí, los centros anímicos mayores, pero si ustedes se fijan, justo la vía de comunicación entre esos centros anímicos, ¿no?, entre la cabeza, el corazón, el hígado, pues es justamente el cuello, ¿no?, un conducto, un centro de comunicación, y él lo distingue de esa manera, ¿no? Y habla de cómo justamente estos centros anímicos menores, que son las coyunturas específicamente, entre ellas el cuello, son lugares en los que se encuentra la fuerza vital y que son lugares muy, muy vulnerables a cualquier ataque, ¿no? Entonces, bueno, si nosotros consideramos esto, ¿no? También quiero traerles de este lado, del lado derecho, vemos la lámina, una de las láminas del Códice Laúd, que ha sido interpretada también por el mismo autor y otros autores como la dispersión de las entidades anímicas. Si ustedes se fijan, bueno, la sustancia pesada está cayendo hacia atrás, ¿no?, que son los huesos, ¿no?, la sustancia pesada, pero está saliendo del vientre una serpiente, después de la zona del pecho sale otra entidad, ¿no?, y luego de la parte de la cabeza aquí hay otra serpiente que se está dispersando, otra de las entidades anímicas, ¿no? Esto se los pongo justamente para platicar de cómo, pues sabemos que esto puede suceder, ¿no? Las entidades anímicas se dispersan y de hecho al momento de la muerte, pues las entidades anímicas se dispersan. Si es una muerte por sacrificio, pues con mayor razón, ¿no? Hay una especie de liberación de esas entidades anímicas, que son justamente las que se ofrendan, ¿no?, a la deidad. Es importante, ¿no?, entonces entender esto, porque pues si nosotros consideramos que se están ofrendando cuellos y el cuello es una vía de conducto, es un conducto de entidades anímicas, entonces, y que además sabemos que es un punto vulnerable, ¿no? Sabemos entonces que a través de ahí podemos obtener, si nosotros vulneramos esta coyuntura, esta articulación, podemos entonces liberar entidades anímicas y fuerzas vitales, ¿no?, como la sangre. La que sigue, por favor, María. Gracias. Entonces, bueno, acá les traigo algunas imágenes sobre los códices, ¿no? Como ustedes saben, el juego de pelota, esto ya ha sido trabajado por muchos autores, ¿no? Entre ellos, no sé, por ejemplo, el doctor Eduardo Matos, ¿no? El juego de pelota es un espacio, ¿no?, que refleja el movimiento de los astros, que refleja la guerra,
batallas, ¿no? Y rituales estelares entre los dioses. Y también sabemos que en este lugar se llevaban a cabo rituales que buscaban la fertilidad, ¿no? O sea, si ustedes se fijan, por ejemplo, en la imagen que está al lado izquierdo del Códice Viena, ¿no? Perdón, el Códice Vindobonensis, lo pueden ver ahí, tiene un juego de pelota, una imagen de juego de pelota abajo, y si ustedes se fijan, también hay una diosa ahí, ¿no? Digamos que la parte casi superior de la lámina, ahí hay varias cosas interesantes que ver, exacto, ahí mero. Si ustedes se fijan, ahí hay una deidad, ¿no? Que tiene su cabeza, no solo tiene su cabeza separada, ¿no? Está colgando, pero además está de pie y está ofreciendo, ¿no? Tiene sus dos manos así. De su cuello brota, si ustedes se fijan, de su cuello brota sangre, abundante sangre. Y también tenemos por ahí otras imágenes que hacen referencia como a, o sea, segmentos corporales. Por ahí arriba, ahí hay una cabeza desprendida del cuerpo, ¿no? Y ahí hay otro cuerpo, ¿no? Sin el resto o sea, del tronco sin el resto del cuerpo. En fin, hay varias imágenes que hacen justamente referencia a este tipo de rituales donde pues hay un sacrificio, se está ofrendando la sangre producto de este sacrificio. Igual vemos en el Códice Borgia y en el Magliavecchiano imágenes que hacen alusión, ¿no? a este segmento corporal de la cabeza y que también hacen alusión a la muerte por sacrificio, porque la sangre justamente era el alimento para la tierra, ¿no? La sangre es quien alimenta a la tierra, el corazón alimenta al sol, la sangre alimenta a la tierra, y la sangre aparece vinculada al maíz en los códices porque justamente, ¿no? ¿No? Como el maíz, como el sol, requiere de la sangre, ¿no? Para vivir. Bueno, digamos, en una concepción simbólica, ¿no? El maíz requiere de esta sangre para que siga habiendo cosecha, ¿no? La que sigue, por favor, María. Bueno, acá les quiero mostrar cómo hay, pues, varios ejemplos en la evidencia arqueológica de personajes decapitados y lo que pasa cuando se les corta la cabeza, ¿no? Aquí queremos hacer una distinción importante, ¿no? Y es que nosotros, digamos, con la evidencia que tenemos hasta ahora de estas vértebras, nosotros no podemos decir si estos individuos murieron decapitados o si murieron degollados, ¿no? Que ese es otro aspecto importante a tener en cuenta, porque muchas veces en algunas fuentes históricas se hace, o incluso algunos investigadores no distinguen, ¿no? Y hablan de decapitación así en general, cuando sabemos que no siempre que se hace referencia a la decapitación se está hablando de que la persona moría de esta manera. Podría ser también que los degollaran y que luego les separaran la cabeza, ¿no? Que nosotros, por ejemplo, pensamos que podría ser un caso, ¿no? Pero a final de cuentas, pues no tenemos manera de demostrar si murieron de esa manera, ¿no? O degollados o decapitados, pero sí que les separaron la cabeza y eso es un hecho, ¿no? Hay evidencia importante de que la cabeza fue separada intencionalmente. Entonces, en estos ejemplos que tenemos de diversos, de edificios arqueológicos y de vasijas, por ejemplo, en la parte de arriba tenemos el lado oeste del panel central del juego de pelota de Chichén Itzá, donde si ustedes se fijan, pues hay un personaje que está hincado, ¿no? Podemos ver una de sus rodillas apoyada sobre su rodilla derecha, está apoyada sobre el piso, su pie izquierdo también en la parte central, exactamente ahí, María, si nos acompaña María a mostrarlo, porque a veces es un poco difícil seguirlo. Ahí vemos también como su mano justo hasta tiene un dedito así apuntando hacia abajo, está su brazo, ¿no? Y su tronco está inclinado hacia el frente, ¿no? Y de su cuello salen unas serpientes, y no solo salen estas serpientes, sino que también está saliendo de en medio una planta, una especie de árbol con frutos y con flores, exactamente, que bueno, si uno ve el panel completo del juego de pelota pues se dispersa por todo el panel, ¿no? Este árbol. Entonces, justamente esta es una clara alusión a la naturaleza vivificadora y que tiene el cuello, ¿no? Este punto. Y la sangre del cuello. Es posible que justamente las serpientes estén representando
los flujos de sangre, ¿no? Del cuello, aunque también podría estar hablando de la dispersión de otras entidades anímicas o cualquiera de las dos cosas, ¿no? Pero es clara esa alusión, no solo en el juego de pelota, sino, por ejemplo, abajo vemos una vasija trípode procedente de Escuintla en Guatemala, donde vemos por ahí un sacerdote que justamente tiene una cabeza y la está tomando por los cabellos, del lado izquierdo, pero justamente en el centro vemos nuevamente esa imagen donde hay un personaje que está sedente, ahí en medio, y de su cuello nuevamente salen serpientes, ¿no? Y además hay fluidos, ¿no? En medio. Si se fijan también del lado derecho, en la estela de Aparicio Veracruz, nuevamente vemos otro personaje sedente, donde de su cuello vuelven a brotar serpientes, haciendo, pues nuevamente esta alusión a que la sangre del cuello de las víctimas, ¿no? De sacrificio, ya sea por decapitación o por degollamiento, tenía el propósito de alimentar a la tierra para que esta tierra diera frutos, ¿no? Así lo han propuesto diversos autores como Baquedano, como Michel Grolich, ¿no? Que hablan justamente del cuello como un punto débil, como un punto fértil para que ofrece sangre vivificadora. La que sigue, María, por favor. Entonces, bueno, nosotros pensamos que consideramos, que contamos con la evidencia suficiente para proponer que al momento de depósito de la ofrenda, la intención pues fue colocar cuellos y no huesos, como ya lo hemos dicho, y esto es sugerido tanto por la evidencia osteológica, que ya les ha comentado María, ¿no? Y también por lo que sabemos acerca de la ritualidad de este tipo de espacios. Pensamos que esta ofrenda fue colocada como parte de una ceremonia de clausura de la primera etapa constructiva del juego de pelota, que eso es algo que ya habíamos explicado en un primer momento. Ahora, en cuanto a quiénes son estos individuos, ¿no? Pueden ser individuos que hayan sido sacrificados como pagos o Nezahualcóyotl a los dioses que digamos que a lo mejor habría alguna sequía, o que sabemos que en casos como sequías, inundaciones, hambrunas, se hacían estos, digamos, esta especie de pagos, ¿no? De sacrificios de pagos con el fin de aplacar por así decirlo, la ira o la ira de los dioses, ¿no? Y también, bueno, la sangre tiene esta propiedad de otorgar fuerza vital, aunque también es probable que, pues, sea parte, ¿no? De sacrificios que se hicieran dentro del mismo calendario, dentro de las mismas fiestas del calendario ritual, ¿no? Cualquiera de estos casos. Justamente vemos que es a través de la muerte por sacrificio, ¿no? Que el cuerpo se convierte en un don o un alimento para los dioses. Gracias a ese proceso en el que el individuo es muerto de una forma violenta, o es una violencia sagrada, ¿no? Pero a través de este proceso, el cuerpo se convierte en un don o en un alimento, deja de ser ese individuo y se convierte en un don para los dioses. Y pues podemos ver justamente cómo cada parte del cuerpo representaba distintas virtudes o distintas características, por lo que es posible ofrendar el cuerpo por separado para lograr propósitos diversos, ¿no? Sabemos de otras ofrendas donde solamente se depositaba la cabeza, ¿no? Tenemos otros ejemplos de ofrendas aquí mismo en el recinto sagrado, la maravillosa ofrenda que trabajó Perla Ruiz, ¿no? Donde además de un individuo completo tienes segmentos de huesos largos también, ¿no? Entonces, vemos que sí, que puedes ofrendar el cuerpo por separado y para buscar un propósito distinto, ¿no? Según el segmento que tú coloques. Y bueno, posiblemente estos grupos cervicales se hayan ofrendado al ser el cuello, el conducto a través del cual brotaba la sangre con vigor al momento de la decapitación, ¿no? O sea, debe haber sido muy notorio cuando tú, bueno, ya sea que degollaras o que decapitaras, seguramente pues en este punto sale muchísima sangre porque es una zona del cuerpo pues que está altamente vascularizada, ¿no? Si me pueden quitar el último, el letrero, porque no veo, donde dice dejar de compartir. Gracias. Entonces, bueno, nosotros no podemos decir, o sea, con la información que tenemos, porque como justamente María les decía, podemos hacer un estimado de la edad, pero no sabemos si son individuos masculinos o si son individuos femeninos, ¿no? Esperamos que futuras investigaciones nos puedan pues dar luz sobre esto, ¿no? Que sería importante, por ejemplo, distinguir si son hombres o si son mujeres o si son de los dos, ¿no? Pero
digamos, con la información que nosotros tenemos, podemos decir que es producto de un ritual relacionado con el culto a la fertilidad. O sea, no podríamos decir, era durante esta fiesta, a esta deidad, ¿no? Pero sí pensamos que pues es un culto relacionado a la fertilidad y que además, pues, pensamos que todos estos individuos murieron por sacrificio, digamos, si no en un solo evento, sí en un evento cercano, ¿no? O sea, a lo mejor no todos al mismo tiempo, pero sí en fechas cercanas, y que por eso se depositaron articulados todos al mismo tiempo, porque sí es un solo depósito, es un solo estrato el que contiene esta ofrenda, ¿no? Ahora, el que tengamos además, como María les comentaba, estos fragmentos de cráneo en la ofrenda, pues también es muy sugerente, ¿no? Sabemos justamente cómo la cabeza, pues también tiene un significado, ¿no? Y sabemos que ahí reside el tonali, por ejemplo, una de las más importantes entidades anímicas. Y también sabemos cómo ahí sí justamente buscaron depositar huesos triturados, ¿no? O sea, huesos en fragmentos. Sabemos que los huesos eran vistos también como semillas de vida, ¿no? Entonces, tú tienes ahí en un mismo lugar, en una misma ofrenda, un depósito que tienes lo que probablemente sean las herramientas del ritual, ¿no? Platicaba con María hace un rato, ¿no? Que obviamente habría que hacer estudios de microscopía, pero nosotros tenemos las navajillas ahí y justamente las huellas de corte, ¿no? Sugieren ser huellas de corte de navajillas de obsidiana. Entonces es muy probable que estas navajillas hayan sido las que se hayan utilizado para este ritual, ¿no? Inclusive tienes las puntas de maguey. Sabemos que el autosacrificio era una parte importante de lo que se realizaba en estas ceremonias, ¿no? El sacerdote, etcétera, tenía que realizar autosacrificio como parte de su preparación para una ceremonia importante. Entonces, bueno, tienes las puntas, tienes los fragmentos de navajillas, tienes las huellas de corte en las vértebras, ¿no? Tienes la evidencia de la separación de los cuellos del resto del cuerpo. Y tienes encima estos fragmentos de hueso, ¿no? Que bien podrían estar haciendo alusión a esas semillas, ¿no? Dadoras de vida. Recordemos, en algunas versiones del mito es es Quetzalcóatl, en otras es de Hécatl, ¿no? Pero recordemos cómo justo Quetzalcóatl baja al inframundo a pedirle a Mictlantecutli los huesos de los seres humanos de la era anterior para poder crear nuevos huesos, ¿no? Más bien, para poder crear nuevos seres humanos. Y cuando él baja y pide a Mictlantecutli estos huesos, Mictlantecutli en un principio se los da, pero luego se arrepiente. Y en esta persecución por tratar de detener a Quetzalcóatl con los huesos, se rompen estos huesos y quedan en fragmentos. Y justamente esos nuevos hombres que hace Quetzalcóatl, los hace con la sangre de su autosacrificio sobre estos fragmentos de hueso. Y de ahí crean nuevos seres humanos, ¿no? Es muy sugerente eso. No estoy diciendo específicamente que eso sea lo que se haya intentado hacer en esta ofrenda, pero sí que habla justo del carácter, pues, de esta ofrenda, ¿no? Que parece estar relacionado con un culto a la fertilidad. Entonces, bueno, no sé si tengan por ahí alguna otra pregunta. Pues, muchas gracias también por su atención y como les decía, esto es parte del trabajo que hacemos en el programa de arqueología urbana. Esta ofrenda también fue excavada por el arqueólogo Fernando Orduña y, bueno, trabajaba también por un equipo de restauración, la restauradora Patricia Campos, en fin, un proyecto bastante grande, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta. Gracias. Gracias. No, pues muchas gracias, chicas. Vamos a dar paso a los comentarios primero y a las preguntas. Entonces tenemos uno con Diana Martínez. Dice, también se ha asociado el maíz como cuerpo humano, donde la mazorca sería la cabeza, el tallo el cuerpo, la raíz las extremidades inferiores y las hojas los brazos. Sí, así es justamente. Ella misma también menciona que hubiera sido interesante el haber hecho análisis botánico de la tierra que contenían las vértebras. Tenemos muestras justamente para análisis de esta ofrenda
Lo que pasa es que, bueno, como ustedes saben, nosotros, no sé si, a lo mejor si María lo platicaba en un principio, pero justamente esta excavación es producto de un trabajo de salvamento arqueológico, ¿no? Entonces, un poco a veces cuando trabajamos en salvamentos, trabajamos contratiempo y tratamos de cumplir como con las necesidades del salvamento y los informes, etcétera, pero sí tenemos esas muestras y justamente lo que queremos hacer es el análisis botánico y un análisis químico también de estas. Digamos que vamos por partes, ¿no? Lo excavamos, avanzamos en la identificación, luego avanzamos otro poquito en la investigación. Este trabajo lo presentamos también los avances, ¿no? En las mesas redondas de Tenochtitlan y tenemos una publicación en las memorias de esas mesas, ¿no? Entonces lo hemos ido trabajando de a poquitos, cada vez vamos adelantando, pero sí, Diana, es el siguiente paso, el análisis de esas muestras. Gracias. Gracias. Bueno, hay una de Natividad Contreras. Felicidades por el trabajo. Cabe la posibilidad de que no se trate de una ofrenda. El contexto pudiera ser un depósito de restos sacrificiales, como otros contextos del mismo recinto, donde se han encontrado fragmentos de cráneos y no necesariamente se han catalogado como ofrendas. Pues yo te podría decir, yo pienso que sí es una ofrenda. Lo que pasa son los conjuntos donde hay, digamos, las partes donde aparecen solamente fragmentos de huesos o fragmentos de cráneos, sí son distinguibles de algo como esto que es una ofrenda. ¿Por qué te puedo decir que es una ofrenda? Hay muchos tipos de ofrenda, ¿no? Por principio de cuentas, pero aquí tú tienes no solo los cuellos, sino que tienes los implementos, o sea, tienes los fragmentos de navajilla, tienes la punta de maguey, hay una estructura en la ofrenda, como María les dijo, se acomodaron específicamente, a pesar de que no están de un lado los niños y de otro lado los adultos, o no están con una orientación en particular, sí hay un área específica delimitada, ¿no? Por el sedimento y delimitada también por los fragmentos de cráneo. Es un área específica donde se depositó esto, con una intención además, porque es una ofrenda que intruye el piso de esa etapa constructiva, se cierra y se coloca inmediatamente el nuevo piso, ¿no? Entonces, yo te puedo decir que para nosotros sí es una ofrenda porque es muy claro el propósito y además cuando son, digamos, fragmentos de huesos o huesos, concentraciones de huesos, se nota. Ahí mismo en el juego de pelota tenemos otra área sobre una de las, digamos, sobre el zócalo o banqueta de la que desplantan las escalinatas. Tenemos un área importante de concentración de fragmentos de cráneo que no es una ofrenda, está dispuesta de otra manera, es una concentración, pero sobre un área mucho más dispersa, ¿no? O tenemos otros ejemplos como alrededor del Cuauhxicalco, ¿no? Donde se encontraron mandíbulas, ¿no? Esto también lo ha trabajado Jimena Chávez. Entonces, es claro que se trata de una ofrenda, es un depósito delimitado e intencional en un momento específico. Sí. Muy puntual, muchas gracias. ¿Podemos consultar la publicación del informe o artículo? Creo que ya lo mencionaron, pero no sé si... Sí, es eso, es justamente el libro de las memorias de las mesas redondas de Tenochtitlan que coordinan Leonardo y Jimena. El Colegio Nacional es quien hace la publicación. Se llama Al pie del Templo Mayor de Tenochtitlan, ¿no? Estudios en honor de Eduardo Matos Moctezuma. Gracias. Bueno. Osvaldo Camarillo Sánchez, buenas tardes. Al excavar en bloque, ¿cómo saben la profundidad a qué retirar sin dañar lo que hay por debajo? María, tú. Sí, bueno, la verdad es que excavar en bloque conlleva también ese peligro, ¿no? Pero cuando se excava en bloque, lo que se hace es, obviamente se va muy despacio, ¿no? Y se va sondeando y se va liberando la mayor cantidad de sedimento posible antes de siquiera
delimitar el bloque que se va a sacar, ¿no? Si recuerda la imagen y se fija un poquito más, las vértebras no estaban totalmente cubiertas ya con el sedimento, ¿no? Sino que se había liberado la mayor parte, se había explorado que no había ningún tipo de peligro, ¿no? De poder levantar ese bloque, y se va haciendo muy poco a poco, ¿no? Y sobre todo, como comentaba, para tomar esta decisión, ¿no? Y para ver las partes que se puede realizar un bloque, ¿no? Se puede extraer un bloque, no solo estaba bajo mi criterio, ¿no? Sino que también estaba Lorena presente y también estaba la persona del equipo de restauración, que era Patricia, y que nos ayudó también a diseñar un soporte, ¿no? Para poder ir levantando el bloque poco a poco. En ese caso usamos como unos soportes unas láminas de plástico, ¿no? Para ir muy poco a poco liberando el espacio, poder meter una plancha de plástico y a la vez ir viendo que no se estaba perjudicando ni dañando posibles estructuras o posibles conjuntos de vértebras que aparecían por debajo, ¿no? O sea, yo en la imagen, o como lo explico, parece que es un proceso rápido, pero no fue un proceso nada rápido, ¿no? De ir liberando lo máximo posible los segmentos cervicales, y a la vez que nos íbamos ayudando de estas planchas de plástico, que también probamos varias, ¿no? Y varios tamaños, íbamos con muchísimo cuidado, no solo para no dañar las estructuras que teníamos a la vista, ¿no? Sino porque podíamos tener esa sospecha, no habíamos llegado al fondo del depósito, que podía haber algún otro hueso debajo, o alguna navajilla o alguna punta de maguey, ¿no? Entonces, excavar en bloque y tomar la decisión de hacer un bloque conlleva varios riesgos, y es un trabajo que hay que hacer muy despacio, ¿no? No es como, bueno, aquí le voy a cortar un poco y voy a meter la plancha o lo que voy a usar para sacar el bloque y me lo llevo todo, ¿no? Sino sí responde a una estrategia muy planificada para poder hacer eso, ¿no? Pero de todas formas sí consideramos que era la mejor manera, por lo que estamos comentando del contexto en el que estamos trabajando, ¿no? Que es un rescate, y que pues no siempre tenemos el tiempo que nos gustaría para estar poquito a poco y con todos los materiales horas y horas, ¿no? Sino que yo recuerdo además que en ese momento coincidió unos días que estaba lloviendo horrible, entonces se inundaba y era como el miedo que teníamos de ver las vértebras en flotación, ¿no? Entonces trabajamos muchísimo sin descanso para intentar liberar de la manera menos perjudicial esos segmentos óseos, ¿no? Entonces sí fue una tarea difícil. Paul Fernández Cacho, sensacional Lorena, nos encantó. Dice Simón Bolívar, qué pena que tengan pocos recursos para poder determinar el sexo y otros análisis. Abrazos. Gracias. Mira, Raúl, lo que pasa es que, claro, sí, en este momento, bueno, María igual tal vez les puede precisar más sobre eso, pero aquí un poco lo que carecemos de recurso es de recursos de evidencia arqueológica, ¿no? Porque pues así, digamos, identificar el sexo, como ya lo hemos platicado, solo con las vértebras, pues no se puede hacer, ¿no? Podemos hacer otros análisis, que esos son los que les va a decir María ahora, que también buscamos próximamente, pero sí esperamos tener el recurso para hacerlo, ¿no, María? Sí, es exacto, ¿no? O sea, también una de las consecuencias, ¿no? de trabajar en el tema de salvamento es que, aparte que no puedes dedicarte mucho tiempo a una investigación en concreto, ¿no? Pero es como nuestra espinita, ¿no? Poder hacer estos análisis genéticos para ver el sexo, ¿no? Ver el sexo de las vértebras estaría increíble, ¿no? Poder saber si hay una diferencia entre individuos masculinos o femeninos, o en función incluso de la edad, no sé, de la disposición. Se ocurren un montón de preguntas de investigación, ¿no? O como comentaba Diana, ¿no? Que los análisis de restos vegetales, de proteicos, etcétera. Nosotros lo que sí tuvimos en cuenta, y eso es algo que
que sí, lo hicimos, pues también, como decía Lorena, ¿no? Muy bien, consultamos con varios profesionales para hacer como esta proyección de análisis a futuro, ¿no? O sea, nosotros sabemos que se puede hacer, nosotros sabemos que ahora no lo podemos hacer, pero si no somos nosotros, alguien probablemente lo pueda hacer, ¿no? Entonces, es dejarlo todo preparado, ¿no? Con los protocolos que los profesionales nos dijeron en las áreas, ¿no? De, por ejemplo, de toma de muestras de sedimento entre las vértebras, inmediatamente pues, debajo de los depósitos vertebrales, etcétera. Y todo lo tenemos ahí, ¿no? Esperando, calentando motores para cuando ahí nos digan ya podéis, ¿no? Ya hay suficiente financiamiento o, no sé, colaboraciones o lo que sea, pues entonces ya podemos hacer esos análisis, ¿no? Pero sí, eso sí lo tuvimos en cuenta y aunque nosotros no lo hemos podido hacer a día de hoy, nosotros tenemos todo preparado siguiendo protocolos, sobre todo en recogida de muestras y de análisis y de tratamiento de las vértebras, por ejemplo, usando agua destilada, intentando no perjudicar ni interferir en la estructura ósea para nada, ¿no? Cero modificaciones y cero uso de cualquier, no sé, pegamento, cosas así, no se usó nada, ¿no? Porque lo dejamos preparado para eso, ya es nuestro punto que nosotros queremos hacer y si no somos nosotros en este momento, pues igual más adelante se puede hacer, ¿no? Pero que esté todo bien documentado, bien registrado, ¿no? Y bien preparado para que se pueda llevar a cabo, ¿no? Así es. Ay, disculpen, ¿esta no era? Sí. Ángel Huitzili, ¿cuál es la temporalidad de la ofrenda? Hola, Ángel. Pues nosotros calculamos más bien alrededor de etapa 5, ¿no? Eso es lo que pensamos que es esta ofrenda. Más o menos, digamos, estaríamos alrededor de 1480, más o menos. Gracias. Okay. Janina Baldos, gracias Lorena y María. ¿Qué son los próximos pasos de investigación? ¿Qué siguen con el buen trabajo? Bueno, pues vale. Lo que estábamos diciendo, ¿no? O sea, nos gustaría poder hacer estas pruebas complementarias, ¿no? Ya para como tener más información acerca del sexo de los individuos, hacer este tipo de análisis químicos, de presencia de vegetales, etcétera, ¿no? Y es como se dice siempre, hacer la lista de pedidos a Santa Claus, ¿no? Nos gustaría hacer esto, ¿no? Entonces, ideas no nos faltan, por eso también puede decir Lorena, ¿no? Falta mucho que hacer en esta ofrenda porque también es algo que nosotros a día de hoy no tenemos conocimiento de algo similar, ¿no? Entonces, la verdad es que es un desafío de investigación muy importante, ¿no? No podemos compararlo con otros lugares que haya salido, por ejemplo, esta ofrenda de vértebras cervicales, ¿no? Es exclusivamente vértebras cervicales, ¿no? Entonces, eso sería por una parte y pues lo que quiera añadir también Lorena a la lista de deseos. Sí, bueno, como dices, ¿no? Los deseos son muchos. Aquí lo que pasa es que, como decíamos, ¿no? Tenemos todo preparado para llevarlo tan lejos como queramos, ¿no? En el sentido de, justamente eso, quiero retomar eso que decíamos, ¿no? De la microexcavación, el sacar la ofrenda en bloque, justo como decía María, más allá de pensarse otra cosa, fue justo para proteger la información. O sea, ustedes bien saben que de nada nos servían un montón de vértebras flotando, ¿no? Ahí, o ya todas revueltas en un sedimento inundado. Preferíamos 1000 veces extraer cuidadosamente una ofrenda en bloque, pero que nos diera esa información, porque justamente el sedimento, el saber si estaban articuladas o no estaban articuladas, el saber si guardaban un orden o no en específico, toda esa es información vital e imprescindible para entender el depósito. Sin esta información no hubiéramos podido decir lo que estamos diciendo ahora, por ejemplo, ¿no? Entonces, como tenemos justamente todo eso, digamos, una base sólida, podemos llevar la investigación, ¿no? Tan lejos. Justamente le decía María, ¿no? O sea, si nosotros identificamos el género, por ejemplo, solo con identificar, si es hombre o mujer, podemos saber, ¿no? Más cosas, ¿no? O sea, no solo a nivel de la interpretación de la ofrenda, sino
ahí María podría, vamos, quien investigue eso podría darse vuelo, ¿no? Tratando de buscar una relación, no sé, en los tamaños, en las pesos, medidas, yo no sé, de las vértebras y ver si puedes hacer una correlación en características de las vértebras con el sexo o no. Hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Pero vamos poco a poco, vamos poco a poquito, lo soltamos un rato y luego lo volvemos a agarrar y lo soltamos otro rato y lo volvemos a agarrar. Gracias. Marva Serra, ¿cuál fue el orden que se siguió para enumerar los huesos? La foto que tenía números del 1 al 22 y N3, etcétera. Pues la numeración de los huesos realmente fue un poco en función del orden que se iban descubriendo, ¿no? En la primera foto ya se ve todo como, bueno, si se apreciaba o si recuerdan, hay grupos vertebrales que están más expuestos y otros que están muy poquito expuestos y otros que cuando levantamos la primera capa, por así decirlo, no se veían, ¿no? Aparecieron debajo de otros grupos vertebrales, ¿no? Entonces se fueron nombrando en orden, en orden, ¿no? Según los íbamos identificando y los íbamos viendo. Y, por ejemplo, los grupos vertebrales estaban numerados del 1 al 30, ¿no? Ya os digo, estaban dispuestos en varias capas y, por ejemplo, lo que nombra MAR, N3, etcétera, corresponde a navajilla 1, navajilla 2, navajilla 3, ¿no? En función de cómo los íbamos descubriendo, los íbamos nombrando, ¿no? Ok. Pues me parece que son todas las dudas hasta aquí. Yo nada más quería preguntarles algo. Ya tenía dos preguntas, pero ya las fueron respondiendo sobre la restauración. Sí, o sea, conservación, ¿qué tipo de tratamientos les estaban dando desde el momento que hicieron la microexcavación? Bueno, desde la excavación, microexcavación, y ahorita que ya los tienen almacenados. Solo recuerdo lo del agua destilada y pues que no se utilizó pegamento, pero no sé si tengan algún otro, otras características que hayan implementado para la conservación de estas vértebras. Cuando hicimos la limpieza normal de las vértebras, como os comentaba, obviamente esperamos a que se secasen totalmente, ¿no? Porque si el sustrato sí las había empapado, entonces eso parece que es una cosa muy, muy burda, es decir, esperamos a que se secaran, pero no es burda, ¿no? O sea, hay gente que guarda incluso los elementos sin estar secos y peor aún los guarda en bolsas de plástico, ¿verdad? Entonces, bueno, nosotros junto con Patricia, que era la persona encargada de la restauración, diseñamos como unos habitáculos que, bueno, digo habitáculos porque realmente cada conjunto de vértebras tiene su espacio y es como si fuese su habitáculo especial, ¿no? En el cual, su camita o su cápsula de la nave. Como su cajita, ¿no? Entonces, para que no se estuviesen en contacto unas con otras y para que en el caso de que las cajas se moviesen, porque somos cajas de material, creo que pusimos también Tyvek, no sé si se ha cambiado o no, cajas libres de ácido, no, que no haya ningún tipo de interferencia, ¿no? Pusimos como una base también de poliespan, ¿no? Para proteger la integridad del grupo vertebral, ¿no? Y que no que quedase totalmente aislado y protegido por vibraciones, movimientos que se pueda cambiar de un lado a otro, ¿no? Y ya os digo, eso fueron las medidas que nosotros tomamos, ¿no? No quisimos usar ningún tipo de elemento externo al hueso, ¿no? Por lo mismo, porque planeamos o pensábamos hacer análisis posteriores, ¿no? Entonces no queríamos arriesgarnos para nada con eso, ¿no? Entonces se aseguraron las vértebras, cada una así en su habitación individual, ¿no? Y ahí están, están en resguardo todavía. Okay. Muchas gracias. No, tenemos otras dos preguntas. Es Salvador Domingo Felipe Jacinto, dice, comentaron la importancia de las entidades anímicas en la ofrenda. ¿Cuál sería el siguiente? Los participantes.
Pues es una muy buena pregunta, Salvador Domingo. Mira, en realidad es que podría yo sentarme aquí a decirte un montón de cosas que se me ocurran sobre los niños en este momento, pero la verdad es que sí pienso que para poder hablar sobre eso, pienso que necesitaríamos saber primero si se trata de individuos del sexo masculino o femenino. Pienso que incluso en la infancia eso haría una distinción importante, ¿no? O sea, no nada más es como en general los niños, ¿no? Pienso que sí, yo tengo la impresión de que, si no todos, en su mayoría deben de ser femeninos. Pero ese es solo, digamos, el feeling de la arqueóloga, que a final de cuentas no tiene nada de ciencia. Pero yo más que hablar del significado de los infantes en las entidades anímicas, porque yo te podría decir, bueno, si son niños, pues podría decirte, no sé, tienen más vida, ¿no? O sea, podría decirte algo así, pero la realidad es que creo que o sea, más allá de lo que se nos puede ocurrir de forma elemental, los niños, el principio de la vida, etcétera, pienso que más que la infancia o la adultez sería el sexo para contestar más preguntas, ¿no? Entonces, pues no te podría yo establecer una relación o sea, específicamente sobre los cuellos, ¿no? Sobre los cuellos en las entidades anímicas y los infantes, ¿no? Puedo hablarte, no sé, por ejemplo, de que si a los niños, para que no se les escapara el tonal y, por ejemplo, como no tenían todavía las suturas cerradas, pues en ofrendas, por ejemplo, en otros lugares que hemos excavado, a los niños de pronto se les pone una piedra. Hemos excavado ofrendas donde, bueno, en Coyoacán, por ejemplo, donde eran unos niños muy pequeños y para... digamos, les ponían una piedra, aquí están sedentes así, encapsuladitos, y les ponían una piedra justamente en esta parte, ¿no? Posiblemente para que no se les escapara el tonal y porque no están cerradas sus suturas, ¿no? Eso es lo que te podría decir. Así es. Y Guadalupe Castillo Olvera, ¿con qué segmento óseo realizaron el número mínimo de individuos? Con los conjuntos de vértebras. No había más segmentos óseos, solo son vértebras. O sea, no usamos los cráneos, pues. Sí, no. Uy, perdón. En la vértebra solo hay, en la ofrenda solo hay conjuntos de vértebras, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso que comenté que de un momento habíamos establecido 30 grupos, y en el laboratorio vemos 32 individuos, es porque, por ejemplo, encontramos dos axis, ¿no? Entonces, fuera de esos grupos y también las comparaciones morfológicas, no sé si se vio, ¿no? Que hay, aparte de las diferencias debidas a los rangos de edad, en los mismos grupos de adultos hay una gran diferencia también en tamaños y formas de las vértebras, ¿no? Entonces, afortunadamente, y una de las cosas importantes que tiene este depósito es que estaban puestas como si hubiesen agarrado el cuello y lo hubiesen puesto así, ¿no? Entonces, conserva totalmente la disposición anatómica. El caso donde había algún tipo de confusión en si era un grupo o era dos, es porque hay una... igual estaba una vértebra por encima al mismo nivel del resto del grupo, pero luego cuando se hacía la excavación se veía que iba por debajo de ese grupo, ¿no? Entonces, por eso es importante luego, como decía Lorena, sacar todas estas cosas de la manera más, no quiero decir más mejor, ¿verdad? O sea, mejor que se pueda, ¿no? Para poder detectar esas diferencias o esos, no problemas, sino esas disposiciones de un grupo por encima de otro, algunas vértebras que se solapan con unos con otros, ¿no? Pero como comento, el único segmento óseo presente en la ofrenda eran los grupos de vértebras cervicales, no había absolutamente nada más. Bueno, y este hueso molido, no de cráneo, estos fragmentos de cráneo que estaban delimitando, ¿no? el lugar donde estaba la ofrenda, pero de fuera no había absolutamente nada más, ni un diente, nada. Sí, tal vez eso fue lo que, ¿no? Guadalupe tal vez tenía esa duda por los fragmentos de cráneo, pero no usamos los fragmentos de cráneo para estimar el número de individuos. Eso solo fueron las vértebras, como dice María. Ok. En la foto se ven grandes los fragmentos, pero eran muy pequeños. María, eran verdaderamente chiquitos.
¿Y estos fragmentos de cráneo, todos tienen alteración térmica o de qué tipo o solamente una parte? No, todos eran que presentaban alteración térmica. Bueno, los más chiquitos, o sea, los más chiquitos estamos hablando de menos de 1 centímetro. O sea, ahí se hizo una selección, ¿no?, de los que se podían ver en la foto, pero realmente había hasta casi migajas de hueso, ¿no? Entonces, todos los que su tamaño permitió, ¿no?, presentaban esta alteración por exposición a una fuente de calor de manera indirecta, ¿no? O sea, no están como achicharrados o puestos a las brasas, ¿no? Es una forma indirecta. Entonces, eso sí se llegó a ver, y sobre todo en los fragmentos más grandes, y sobre todo en los fragmentos más grandes que encontramos esta combinación, ¿no?, que comentaba, de esta exposición a calor junto con las huellas de corte, ¿no? En algunos de los fragmentos de cráneo se pudo determinar qué parte de hueso era, ¿no?, y en otros no. O sea, sí cráneo, pero no la condición y el tamaño no permitió como ver exactamente qué parte era, ¿no? Pero sí era cráneo. Ok, Yo gracias. tengo una pregunta rapidísima, capciosa. Digo, porque yo me topé con un contexto de desmembramientos en Teotihuacán. Entonces, ¿Sí? a tu consideración, María, ¿lo consideras primario o secundario? Pues, bueno, yo lo considero, no sé, primario en función de que solo es eso. Entonces, si hubiese, no sé, más indicadores, algo más, ¿no? Pero yo un poco comparto la idea de Lorena, ¿no?, que es algo que se hizo ex profeso para dejar esos segmentos, ¿no? Y creo que esto ya es una interpretación un poco, bueno, propia del equipo, ¿no? La intencionalidad que también viene demostrada por esos fragmentos de cráneo como bordeando, ¿no? Como diciendo, lo voy a poner por aquí. Ahora, ¿de dónde vienen esos fragmentos de cráneo? No se puede decir. ¿Pertenecen a los individuos de los fragmentos de las cervicales? No se puede decir, ¿no? Están ahí. Que están ahí es un hecho. Que están enmarcando el contexto de la ofrenda es un hecho, ¿no? Pero ¿de dónde vienen? Pues en próximos capítulos lo sabremos, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que es algo que se hace con esa intencionalidad, ¿no? ¿Con cuál? O sea, si me preguntas, ¿y qué intencionalidad era esa? Pues no te lo podría decir porque te estaría mintiendo, claro, ¿no? Sabemos que está ahí, que hay una intencionalidad, pero todavía es una parte, como decía Lorena, ¿no?, de que podemos retomar con más datos, ver, igual y en unos años alguien encuentra algo así, ¿no?, en alguna otra parte y él tiene como más información, ¿no? Es lo bonito de esta ofrenda, que se presta a seguir aportando datos y a seguir discutiendo, ¿no?, entre las personas, diferentes arqueólogos, antropólogos, físicos, cuál es su punto de vista o su opinión, ¿no? Entonces es una ofrenda muy bonita por eso también, ¿no?, porque se abre mucho a la discusión, ¿no? Sí. Efectivamente, sí. Pues tenemos una última pregunta todavía. Guadalupe Castillo Olvera, ¿las vértebras no estuvieron en exposición térmica? No. No hay ningún tipo de indicador o de cambio a nivel morfológico macroscópico que nos indique que estuvieron expuestas a calor, ¿no? Si además, aunque no están en todas las imágenes puestas en la presentación, si se observa un poco, ya sé que es una manera como muy burda igual de decirlo, ¿no?, pero la tonalidad de la vértebra, ¿no?, es una coloración normal, ¿no?, un poco en comparación con el hueso del cráneo, ¿no? Es una manera como muy, como os comento, muy, muy vasta de decirlo, ¿no?, porque no es como un criterio, y menos por foto, ¿no? Pero sí, ahí sí me vas a tener que creer, ¿no?, cuando te digo que no estuvieron, no presentan huellas de exposición térmica, ¿no?, ni directa ni indirecta. Ok, gracias. No, y pues, sí, no sé si alguien más iba a decir algo. No. Ok. ¿Comentario? Sí, sí,
Y nada más por último, también otra pregunta de mi parte. Creo que dijeron que no había así como un patrón entre los niños y entre los adultos, pero no sé si, por ejemplo, hasta abajo en el fondo estaban los niños y arriba los adultos, o en un espacio estaban las vértebras de los adultos, bueno, los cuellos de los adultos y niños separados o algo por el estilo. No, la verdad no vimos absolutamente nada. O sea, no había ningún tipo de diferenciación, ¿no? Entonces, estaban mezclados, realmente estaban mezclados, ¿no? Entonces, no. Tratábamos de buscar si estaban, que sea al norte, que sea al sur, que sea arriba, que sea abajo, pero no, por más que no. O sea, yo creo que como decía María hace rato, ¿no? Esa ofrenda es muy bonita por eso, porque realmente yo siento que es como el sueño de cualquier arqueólogo o antropólogo físico, bioarqueólogo, porque tiene tantas preguntas, o sea, es una cosa como, porque no es solo como lo que le sobró de separar cabezas, ¿no? O sea, está muy cerca el Tzompantli, por ejemplo, y podríamos hablar un montón acerca de la relación del Tzompantli y el juego de pelota, pero a final de cuentas no es solo que es lo que, tú puedes decir, les quedó del Tzompantli y lo están llevando para allá, pero la realidad es que no, porque hay una intención de separar, o sea, tú ya separaste la cabeza del cuello, pero ahora te queda, o sea, y a propósito, separar el cuello del resto del cuerpo, ¿no? O sea, hay una intención de yo quiero cuellos, no es lo que me quedó, no es una basura ritual, por así decirlo, o sea, hay una intención de depositar cuellos, eso para nosotros es súper claro, ¿no? Entonces, no hay un acomodo particular, pero sí hay una intención específica de poner cuellos. Sí, claro. Pues muchas gracias. Ahora sí, pasamos a los comentarios. Hola. Sí, Víctor Manuel Pérez, saludos. Hola, Víctor. Raquel Moscoso desde Arequipa, Perú, también. Guille Montaño. Mari Carmen Solcar. Guille Montaño, saludos, Lore. Saludos. María Guadalupe Espinosa, increíble trabajo. Gracias, Guadalupe. Gracias. Luego Diana Martínez, felicidades, muy interesante. Gracias, Diana. Gracias. Mar Becerra. Gracias, Mar. Gracias. Francisco Andrea Mujica Santana. Felicidades, Lorena, muy interesante, saludos. Gracias. David Muñiz García, muy interesante, Lore Arque. Qué gusto verte, un abrazote. Un abrazo, David. Ya está. Osvaldo Camarillo Sánchez, felicidades. Gracias. Nuevamente Raquel Moscoso. Felicitaciones. Gracias, Raquel. Gracias. Aquí Molusco. Felicidades. Felicidades por el gran trabajo, Víctor Iliana Acuña. Gracias. Marco Antonio Cervera Obregón, saludos también, un abrazo. Gracias, Marco. Salvador Domingo Felipe Jacinto, igual gracias por compartir sus conocimientos, felicidades. Muchas gracias a todos. Azucena Ballín, muy interesante, Lorena, felicidades. Gracias. Jessica Valley. Qué interesante, Lore, un gusto. Creo que es la familia, ¿verdad? Sí, gracias. Es que es lo malo de tener apellido poco común. Está muy bien, está muy bien. Pero soy muy afortunada porque traigo mi porra a todos lados. Sí, es bonito y está bien. Gracias. Pues hasta aquí es todo, no tenemos más comentarios, más preguntas. Muchísimas gracias, María, Lorena, muy interesante. Y pues hay un montón todavía por hacer. Muchas gracias también. Sí.
Muchas gracias, Gracias la a verdad, a todos, ¿no? A vosotros por invitarnos a este espacio y pues a todos los que se han dedicado hoy un ratito esta tarde para vernos, ¿no? Y compartirnos sus inquietudes y todo. Entonces, por mi parte, muchísimas gracias, ¿no? Y exacto, todavía nos queda mucho por hacer. Sí, muchísimas gracias. Gracias por el espacio, porque bueno, como decíamos en un principio, ¿no? En este formato tenemos un alcance así como muchísimo más grande y eso es siempre bueno, ¿no? Y pues gracias también a ustedes y a los que se dieron el tiempo para verlo. Gracias. Bien, pues, Jorge, ¿quieres decir algo más? Tu micrófono está cerrado. Ah, creo que perdimos a Jorge. Bueno, pues muchas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos la siguiente semana con otra ¿Leerlas? charla. ¿No? Dime, Jorge. Bueno, ya nos estábamos despidiendo. No. No, Ok. que muchas gracias. Bueno, gracias, nos vemos. Gracias. Gracias, adiós a todos, gracias. Ya, Vicky. Gracias, hasta luego.